Saludos, saludos, queridos amigos. Les saluda Kenneth Mengíbar y en esta oportunidad me gustaría abordar el tema del apóstol Pablo, pero lo quiero hacer desde la perspectiva de la Cábala. La mayoría de personas desconoce que Pablo o San Pablo no es más que el rabino Saulo de Tarso, un rabino muy brillante que para entenderlo se necesita estudiar muchísimo. Por un lado hay que estudiar mucho y por otro lado también hay que aprender a leer lo que en el mundo hebreo se llama como la intuición, la visión y la revelación. ¿Por qué razón? Porque San Pablo no solamente era muy brillante a nivel académico, intelectual, sino que Pablo, el rabí Shaul de Tarso, el rabino Saulo, Pablo en el mundo cristiano, o San Pablo como la mayoría lo conoce, no solamente era erudito, académicamente hablando, lo quiero repetir, sino que también tenía la habilidad de captar información. Cuando hablamos de captar información en el mundo de la Cábala, en el mundo místico judío, a lo que hacemos alusión es a estar tan abierto interiormente, es decir, a abrir o ampliar lo que se conoce como la vasija, la palabra es el cli de recepción, para poder captar palabra, información, mensajes de la dimensión de la sabiduría o lo que en Cábala se llama la Jokma. Cuando hablamos de Pablo, San Pablo o el rabino Saulo de Tarso, todos tenemos que tener presente al menos dos cosas fundamentales. Lo primero es que Pablo no era cristiano. La mayoría de personas tiene la creencia errónea de que Pablo era cristiano. Pablo nunca fue cristiano y también nunca pretendió crear lo que se conoce como el cristianismo. Pablo era un brillante judío, rabino, un judío nacido en la diáspora, en la ciudad de Tarso, ¿okay? Cilicia, y era tan, pero tan brillante que desde corta edad, como solía suceder en el mundo judío, cuando un chico era muy brillante, y también eso pasa en nuestro mundo, un tipo tan brillante merecía o se había ganado la oportunidad de ir a estudiar con los grandes, y en este caso los grandes maestros de Torah estaban en Jerusalén. Y es así como el libro de los Hechos va a registrar, sobre todo si tú eres un lector de la Biblia, del Nuevo Testamento, que no es más que notas al pie de página de la Torah, como lo he dicho muchas veces anteriormente en este canal. El rabino Saulo de Tarso, Pablo, terminó estudiando en Jerusalén a los pies de Gamaliel, como se registra en el libro de los Hechos. Ahora, lo interesante es, vuelvo a afirmar lo siguiente, él nunca pretende crear una nueva religión, sino que Pablo tiene la virtud, ¿okay?, de que él capta información del nivel de la sabiduría o de la Jokma y tiene un intelecto tan brillante, una biná poderosa, fuerte, exquisita, que puede traducir al mundo de los mortales ideas que son muy sublimes. Ahora, lo que pasa es que el resto de nosotros, particularmente hace 2000 años y también todavía ahorita, no tenemos esa capacidad de poder seguir las ideas de Pablo. Y por esa razón el cristianismo no nace con Pablo, de él, o sea, no es algo que él inventa, sino que es un entendimiento no claro de ciertos oyentes o muchos oyentes que lo escuchan a él, pero que no saben realmente lo que Pablo quiso decir. O lo que suele también suceder, y esto sin ánimo de crítica, es que cuando las personas acceden al poder, ya sea este un poder político, ya sea este un poder religioso, lo que quieren es no cederlo a nadie más. Y por lo tanto, a lo mejor sus ideas fueron secuestradas para no permitir que la mayoría de personas disfrutaran lo que él llamaba su evangelio. Ahora, el evangelio de Pablo, fíjense bien, tal como él dice y tal como él lo explica y lo argumenta, Besorá en hebreo, buenas nuevas. Es un mensaje que encuentra su profunda ancla en los profetas, particularmente en el profeta Isaías. Y aquí es a donde ya las cosas se ponen muy bonitas,
Y por un lado me gustaría profundizar, pero por otro, en este video no quiero profundizar tanto. De hecho, estoy haciendo un tremendo esfuerzo para mantener aquí las ideas sencillas, porque lo que a mí me interesa es que se comience a comprender que el llamado cristianismo no es más que una interpretación mística del judaísmo. Pues bien, las ideas del Evangelio de Pablo, Besorá, no es un término que él se lo inventa, es un término que ya han acuñado los profetas. Aquel famoso pasaje, dichoso, bienaventurados, los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación de Isaías, ¿okay? Las Besorá, ¿okay? Las Besorá de Yeshua, de salvación. Ese mensaje que está en Isaías es el que Pablo anuncia. Digo esto porque hay que tener muy, pero muy claro que Pablo no se inventa nada, sino que para él lo que habló, profetizó Isaías, lo que profetizó Oseas, entre otros profetas, él ve que llegó el tiempo en el que se está cumpliendo. Voy a ocupar otra figura para referirme a lo que es el cristianismo. El cristianismo es una interpretación mística de la Torah. Claro, yo sé que esto puede hacer que mucha gente salte, o sea, un montón de bandos, los que están a favor, los que están en contra, los que aplauden y los que tiran piedras. El punto es que el cristianismo, tal como lo vamos a ver ahorita en la carta a los Efesios, y como Pablo presentaba las buenas nuevas, a él jamás se le cruzó por la mente crear dos religiones, es decir, el judaísmo, y hoy él viene con el cristianismo. Y lo vamos a leer ahorita. Claro, yo sé que toparse con este mensaje de repente puede ser muy revolucionario para la mayoría de personas. De hecho, la mística, cuando uno estudia Kabbalah o mística judía, pasa algo muy interesante, porque ya uno no queda bien ni con los judíos ni queda bien con los cristianos, sino que de repente nos encontramos que los profesores de Cábala somos como especies raras, ¿no? Que de alguna manera, ok, no nos quieren ya ni en el cristianismo, pero tampoco nos quieren todavía en el judaísmo. Y precisamente eso fue lo que intentó hacer el rabí Saulo de una manera tan brillante, que hay una corriente de pensamiento la cual documentamos en nuestra última obra, la cual he hecho en coautoría con Ethel, con mi esposa. Ahí documentamos que es muy probable, ¿ok? Y citamos las fuentes, las cuales van a decir, Pablo era tan brillante y siguió guardando la Torah, siguió guardando la ley. Mucha gente también piensa que Pablo dejó de guardar la ley. Nada más lejos de la verdad. Para comenzar, Pablo, cuando vamos a Hechos, tú vas a ver que se reunía en Shabbat, iba a las sinagogas, hizo un voto de Nazareo, se rapó la cabeza con tal de comenzar su voto de Nazareo. Hay demasiadas evidencias, claro, los prejuicios son enormes, los cuales nos impiden ver las evidencias de que Pablo continuó siendo un judío, viviendo como judío, muriendo como judío y anunciando un mensaje que era judío desde la perspectiva mística o desde la perspectiva de la profundidad, lo cual en hebreo es el sod del Pentateuco o el sod de la Torah. Pues bien, Saulo de Tarso, lo que tenía en mente era decir, el tiempo que los profetas de antaño han visualizado está aquí. Comprender eso no es fácil, no es fácil. Es decir, lo más fácil es salir con la idea de que Pablo crea algo nuevo. No crea algo nuevo. Viene con el tremendo principio, con la tremenda revelación de que los días finales anunciados por los profetas en los cuales el reino de Dios iba a establecer, ya estaban aquí. Ese es su evangelio. No quiero profundizar, pero voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, si tú lees a Pablo y sus epístolas, te vas a dar cuenta que a cada rato él dice, ok, enseño esto y apela cómo está escrito, así como está escrito. Y si tú vas a ver cómo estaba escrito, casi siempre va a los profetas, particularmente a Isaías y a Oseas, al menos en la carta o la epístola a los romanos lo hace de esa manera. ¿Por qué razón? Porque Isaías tiene las mismas consonantes que el nombre Jesús. Tiene la letra Yod, tiene la letra Shin. Isaías comparte raíz, ¿ok? Isaías comparte raíz con Jesús.
Desde la parte lingüística oculta, podríamos decir, Isaías y Jesús son una y la misma cosa, comparten la misma esencia. Oseas, el profeta Oseas, también se forma con las mismas letras que permutando nos llevan a la raíz de Yeshua, de salvación. Es decir, de alguna manera, estos dos profetas que Pablo cita, no los cita al azar. Son profetas que por eso se conoce incluso en el mundo protestante que Isaías ahí está escondido. Se dice el Evangelio en el Antiguo Testamento está en Isaías. Sorpresa, Isaías se escribe con la misma raíz Shoresh, el famoso Shoresh, la raíz trilítera que Jesús. Lo voy a poner más plano, pero a la vez se pone un poco complicado. Isaías y Jesús hablan de lo mismo porque son lo mismo. Comparten una misma energía raíz. Pues bien, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si vemos sus cartas, y hoy me gustaría solamente leer un versículo o a lo mucho dos versículos, para que tú veas que lo que Pablo hace es cábala. A mí me gusta ocupar la siguiente frase, es cábala del más alto nivel. Y me gustaría leer este pasaje para que veamos todos, de alguna manera, cómo Pablo ocupa a su Cristo. Entender el pensamiento de Pablo y la manera como él ocupa a Cristo es complejísimo. Me gustaría también añadir lo siguiente. Cuando vamos a la segunda carta de Pedro, el mismo Pedro dice, en las cartas de Pablo hay asuntos muy difíciles de entender, los cuales los ignorantes tuercen. Imagínense ustedes que para los contemporáneos de Pablo, un Pedro que anduvo con Jesús, era muy difícil entender al genio de Tarso. Se imaginan con cuánta mayor razón hoy en día es más difícil entender a ese genio, el cual su mensaje de Cristo tiene que ver con hacer de dos uno. Si tú eres miembro de este canal o ya estás suscrito, y si no estás suscrito, te invito en este momento a suscribirte a este canal del Cabalista Jesús, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Esta idea de dos, de lo fragmentado, volver a la unidad, es una idea que reiteradamente a lo largo de todas las enseñanzas en este canal tú las has escuchado porque el meollo de un cabalista, el ser de un cabalista, consiste, yo diría que consiste, no exclusivamente, pero quizás la mayor función de un cabalista es unificar las aparentes contradicciones de, entre comillas, la realidad que vemos. Escucha esto y vas a ver que esto es cábala. Está en la carta a los Efesios. El capítulo es el 2. El versículo es el 13. Fíjate bien cómo ocupa Pablo a Cristo en estos versículos. Porque también quiero decir lo otro y sin ánimo de ofender a nadie. En el mundo cristiano, obviamente yo provengo de allí. Agradezco muchísimo a todos mis maestros cristianos, particularmente a aquellos que me enseñaron lo que ellos también vivían. Porque en todos lados también vamos a encontrar personas que enseñan algo que no tratan de vivir. Al menos maestros que yo tuve que trataban de vivir, ok, lo que ellos enseñaban, de alguna manera rompían el molde, porque en el mundo cristiano usualmente uno toma dos, tres versículos y son como el caballito de batalla de todas las arengas dominicales que se escuchan en un culto o bueno, o en una misa. Pero fíjate bien acá, son versículos que raras veces meditamos en ellos. Pero fíjate, presta atención, escucha, observa, ¿ok? Si es que tienes por ahí Biblia, lo que dice Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, refiriéndose a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No tengo tiempo para explicar la sangre de Cristo. Pero usualmente la mayoría de personas con trasfondo protestante, al mencionar la sangre de Cristo, lo primero que se les viene a la mente es el perdón de pecados. No así con Pablo. Para Pablo, decir que la sangre de Cristo, inmediatamente en lo que se debe de pensar es perdón de pecados, es limitar algo tan grande, es un reduccionismo de algo tan grande
¿ok? Para vincularlo a un perdón de pecados personal. No quiero hablar de eso porque esa es una idea harto conocido en el mundo protestante. Lo que me interesa es esto. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, refiriéndose a los gentiles, los que no son judíos. Siguiente versículo 2:14. Porque Él es nuestra paz. La palabra es shalom. Cristo o la sangre de Cristo posibilita el shalom. Pablo ocupa a Cristo muchísimas veces en todos sus escritos como una piedra fundamental para unir opuestos en una raíz determinada. ¿Okay? Aquí la sangre de Cristo no tiene que ver con perdón de pecados. Aquí en estos versículos tiene que ver con paz. Pero dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Yo creo que esto lo voy a leer varias veces. Que de ambos pueblos hizo uno. Lo repito, que de ambos pueblos, entiéndase, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien, si alguna vez has visto un video de Cábala, has tomado un diplomado de Cábala, si alguna vez has leído lo que propone el misticismo judío, tú ya sabes, momento, no puedo creer lo que me estás diciendo. Pablo está ocupando Cristo, la sangre de Cristo, con shalom y con paz entre dos pueblos, judíos y gentiles, que históricamente pues han estado separados, y él dice que por medio de él, de los dos pueblos, ha hecho uno y ha derribado la separación, el muro de la separación. Solo me quiero quedar con estas ideas. De dos pueblos, uno, y derribó la separación. Tú dices, ¿eso es cábala? Pues claro que es cábala. Por eso cuesta entender a Pablo, porque Pablo en Cristo derriba todas las ilusiones de separación que hay. ¿Y qué es la mística judía? Esencialmente la mística judía es el trabajo que todos estamos haciendo para eliminar o trascender, mejor dicho, las aparentes separaciones, las cuales son ilusorias, que nos mantienen en primer lugar enemistados con nosotros mismos, con nuestros semejantes y también con el Creador. Porque la separación ilusoria entre mí y yo y mi prójimo es algo fantasioso. No hay separación entre el prójimo y mi yo. No hay separación entre mi yo y el Creador. Por eso Jesús decía, el Padre y yo, uno somos. No hay dos, uno. Eso lo puede decir todo cabalista. Y también mi prójimo y yo estamos en una comunión de Bekut, unión en común. Y a la vez lo importante que es que yo como pródigo, como decía Jesús en la parábola del pródigo, que el hijo pródigo volviendo en sí mismo. Porque el arrepentimiento, Teshuvah, no es más que volver a ser lo que uno es. Fíjate bien, solo con este versículo es un versículo, es decir, del Evangelio bíblico, profundo, misterioso de Pablo, en el cual podríamos ya, en base a este versículo, obviamente, aquí hay un montón de versículos a estudiar, pero me quiero detener acá otra vez para hacer énfasis. Lo que Pablo está haciendo acá es derribando la pared ilusoria de separación entre lo cóncavo y lo convexo. La pared ilusoria de división, de separación entre hombre y mujer, entre judío y gentil, entre alto y bajo, entre lo divino y entre lo humano. Claro, llegar allí ya cuesta un poco más. Pero Pablo, con el mensaje del Evangelio, que no es más que la mística de la Torá, es un mensaje tan profundo que los profetas Isaías, particularmente Isaías, lo anuncia porque ya el nivel de conciencia de Isaías es un nivel bárbaro. De hecho, si tú eres lector de Isaías, Isaías tiene una visión, Isaías capítulo 6,
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las borlas de su talit, de su manto, es un talit, ¿no? Llenaban el templo. Es una figura judía. Esa es una revelación, ¿no? De la Merkabah, el que se sienta en el trono. Es muy alto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos tratando con el mensaje del Evangelio, y esto cuesta años entenderlo, no pretendo que con un video lo van a entender, pero al menos pretendo aventurarme a entrar a un terreno virgen. Es decir, quizá ya muchos saben que Jesús es judío, ya muchos saben que Jesús es cabalista, como lo demostramos en nuestra obra, la cual hicimos en coautoría con el doctor Mario Sabán y Ethel Turcios y mi persona. Hoy también estamos demostrando con la obra, con el libro San Pablo y la Cábala, que Pablo también era judío, y no solamente era judío, era un místico, era un cabalista. ¿Cómo lo sabemos? Primero porque camino a Damasco lo que él tiene es un encuentro con la luz. Una luz lo deja ciego. ¿Qué decían los rabinos acerca de esa luz? Los rabinos decían, esa luz era la luz primigenia, primordial, sutil, que Dios había preparado para el deleite de los justos en la era mesiánica. De eso dice el Midrash. Yo creo que muchos de ustedes también conocen el Midrash, las obras judías, que son imprescindibles para comprender el Nuevo Testamento, comprender a Jesús y sus 12 apóstoles, comprender de qué tratan los escritos renovados, el llamado Nuevo Testamento. Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo, miren, mi evangelio, ¿para qué sirve? Sirve para que ya no haya separación entre dos pueblos, judíos y gentiles. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Yo admiro mucho, fíjate bien lo que voy a decir. Admiro a muchos cristianos que viven su cristianismo y admiro a muchos judíos que viven su judaísmo. No me decanto ni por uno ni por otro. En ambos bandos hay gente genuina, hay gente de corazón. Ambos bandos necesitan reconocer que en el fondo comparten una misma raíz. Claro, esto puede sacar chispas de cualquier persona, porque si uno está en comunidades judías, entre comillas, mesiánicas, de alguna manera uno no quiere saber nada del cristianismo. Y si está en el cristianismo, uno no quiere saber nada del judaísmo. El evangelio del místico Pablo derriba esa ilusión de separación. Cuando uno lee la carta a los Efesios, y hoy que la leo desde la Cábala, con lentes, no solo judíos, no con lentes solamente de la Torá, ¿ok? Sino cuando uno lee con lentes místicos del Sod de la Torá, realmente yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es posible que 2000 años después sigamos sin entender el mensaje de Jesús? Que él dijo, yo oro en Juan capítulo 17, yo oro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos, mis discípulos, sean uno en nosotros. Y luego Pablo dice, el mensaje del Cristo es ese. Y Efesios dice, por su sangre no habla de perdón de pecados, idea limitada y peligrosa, sino que él viene y va a decir, por la sangre hizo la paz entre dos pueblos. Ahora, si tú eres cristiano, yo te invitaría a considerar a los judíos como tus hermanos. Y si tú eres judío, yo también te invitaría a considerar a los cristianos como tus hermanos. Hay un problema acá si todavía no nos hemos dado cuenta, tal como dice la carta a los Efesios, que Dios es Padre, eso lo va a decir, ya les voy a decir ahorita la cita, está en el capítulo 3 y está en el versículo, ok, aquí está, capítulo 3, dice, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y dice el 4:6, el 4:7, perdón, 6 y 7, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, idea mística, un Dios y Padre de todos, ¿de quiénes? Judíos y gentiles, el cual es por todos y está en todos. De las cosas más difíciles, amigos, es dejar de pensar que yo siempre estoy con los que tienen la razón. Cábala no es solo tener la razón, eso es Binah. Hay que trascender la razón. Y pensando con Jokmah, con sabiduría,
llegar no solamente a una convicción intelectual, a una vivencia en la cual amo a mis hermanos judíos y amo a mis hermanos cristianos. Claro, aquí sé que el reto es bárbaro. Claro, las piedras son bienvenidas, ¿no? Meterse en la mística hará que tengas muchos enemigos. De hecho, el Ari tuvo muchos enemigos. Nachman de Breslev tuvo muchos enemigos. El Baal Shem Tov tuvo muchos enemigos. Abulafia tuvo muchos enemigos. Cortovero tuvo muchos enemigos. Isaac el Ciego tuvo muchos enemigos. Jesús de Nazaret, Pablo, cabalistas tuvieron muchos enemigos. ¿Por qué? Porque la mística tiene la audacia, la valentía de ver más allá de las máscaras de la religión judía, de ver más allá de las máscaras de la religión cristiana y darnos cuenta que en el fondo, en la raíz, todos podemos tener paz. De los dos pueblos hizo uno y derribó la separación. Entiéndase, derribó la conciencia de fragmentación Bet y nos hizo ser partícipes de la conciencia de unión Aleph. En el próximo programa, ya saldrá en los próximos días acá en YouTube, voy a profundizar tanto en la carta a los Efesios, otra idea cuando él dice este evangelio es una revelación, es un misterio. Tú puedes leer la carta a los Efesios y lo primero que vas a decir es, ¿qué carta más difícil de entender? Es difícil porque es cábala. Y él habla, esta es una revelación que estuvo oculta en Dios, eso es cábala. Y sobre eso quiero hablar la próxima vez. Lo que pretendo es tratar de que nos demos cuenta de que el tiempo en el cual nos sentíamos distantes, separados de Dios, del prójimo y de nosotros mismos, por eso mucha gente no se aguanta a sí misma, ni ellos se aguantan, es porque viven en la ilusión de separación. Mi yo externo, la carne, ¿no? Con mi rúa, con mi neshama. Y no se dan cuenta que la neshama también debe de abrazar a la carne. Porque si no fuera por la carne, si no fuera por tu sombra, no tendrías el privilegio de en esta sombra revelar su luz. Si no fueras por el judaísmo, no te darías cuenta que tú como cristiano no eres sino la otra cara del judaísmo. Y tú como judío, no te darías cuenta que tú como judío no eres sino también la raíz del cristiano. Queridos amigos, yo creo que hoy más que nunca hay clases de cábala por todos lados. Lástima, diría yo, que no sé por qué razón, como que hay más cábala, pero menos gente dispuesta a hacer morir lo terrenal de la separación y darnos cuenta que en verdad somos un solo pueblo. Pablo le llamaba el nuevo hombre. En cábala le decimos el Adán Kadmon. Shalom amigos, hasta la próxima. Abrazos a todos.